Hola y bienvenidos a este segundo video, donde explicaré cómo crear una espiral, bobina o gusano para aplicarlo a una superficie y crear un tornillo. Esto como inicio de nuestro proyecto en este curso. Empezaremos haciendo clic en parte y el programa nos llevará hasta la ventana de partes directamente al plano XY que se configuró en el video anterior. La función espiral o bobina se puede usar en Inventor para crear espirales, resortes, bobinas o para cortar sólidos siguiendo la forma de la espiral y crear piezas de diseño mecánico como tornillos de potencia. El boceto para aplicar esta función necesita de dos datos iniciales. El primero es una superficie que será la forma que tomará todo el espiral y el segundo es el eje sobre el cual se formará la espiral. Para este ejemplo, haré un círculo como superficie de la espiral, con centro en el eje de coordenadas y con un diámetro de 1 pulgada. Así que voy al panel Crear y hago clic en Círculo. Luego voy al centro de coordenadas. Note que el puntero de mi ratón tiene un punto amarillo. Luego me posiciono sobre el eje de coordenadas y el punto cambia a color verde, lo cual me indica la coincidencia de ambos puntos. Hago clic y se activa la ventana donde debemos ingresar el valor del diámetro. Escribiré 1 y luego presionaré la tecla Enter desde mi teclado. Con ello se formará el círculo de 1 pulgada de diámetro. Luego haré una línea al costado que servirá de referencia para que la espiral lo use como su eje alrededor del cual debe rotar para formar la espiral. Voy al panel Crear y hago clic en Línea. Me ubico por el lado izquierdo del círculo y hago clic. Luego trazo una línea vertical hacia abajo y hago un nuevo clic para terminar. Finalmente, presiono la tecla Escape de mi teclado para desactivar la función. Ahora que tenemos estos dos datos, haremos clic en Finalizar boceto y la cinta de modelado en 3D se activará. Nos vamos al panel Crear y hacemos clic en la función espiral. El programa nos mostrará la ventana de la espiral o bobina con varias funciones agrupadas en 3 pestañas y que debemos seleccionar y editar para completar el diseño. Habrá notado que luego de hacer clic en la función, la superficie que habíamos creado se ha sombreado. Esto lo hace el programa de forma automática, pues detecta que hay un perfil o una figura geométrica en el boceto y la selecciona para usarla como perfil de la espiral, algo que nos ayuda para hacer menos clics durante el proceso de diseño. En la ventana de la espiral aparece activa la pestaña para determinar la forma de la espiral. En ella, la función perfil aparece seleccionada. Ahora debemos seleccionar el eje sobre el cual rotará este perfil formando la espiral. Si observa, el puntero de mi ratón aparece con el signo de suma, que es una indicación que está listo para seleccionar el eje. Así que nos acercamos a la línea que usaremos como eje y esta cambiará de color, indicando que ya está seleccionada. Hacemos clic y podrá observar que la primera vuelta de la espiral se ha formado. Usaremos el enfoque total de la barra de navegación para centrar el dibujo y observarlo mejor. Ahora vamos a la segunda pestaña de esta función para configurar el tamaño de la espiral. Hacemos clic en la pestaña y tenemos una nueva ventana con 5 funciones. La primera se denomina tipo y sirve para seleccionar la forma como deseo que el programa diseñe la espiral. Hay más opciones, pero la dejaremos con esta por defecto, que es del tipo Pitch y revolución. Esta opción permite crear el espiral indicando el espacio que debe haber entre cada vuelta de la espiral y la cantidad de vueltas o revoluciones que debe tener. Por defecto aparece 1 pulgada como distancia que debe haber entre cada vuelta, lo cual no será posible para este caso, pues el grosor de nuestro espiral tendrá 1 pulgada de diámetro. Así que con esta medida no podrá formarse la espiral. Si dejamos la medida de 1 pulgada y hacemos clic en OK, el programa lanzará un mensaje de error. Por lo tanto, no lo haremos
y cambiaremos esta medida a 2 pulgadas. En la ventana de cantidad de revoluciones o vueltas pondremos un valor que para este ejemplo será de 10 revoluciones. Si hacemos un enfoque total del dibujo, notará que se ha creado una espiral con 10 vueltas y una separación entre cada una de ellas que debe ser de 2 pulgadas. La tercera función se refiere a la inclinación que podemos aplicarle a la espiral. Es el ángulo formado entre los 2 contornos de la espiral. Solo para muestra pondré 10 grados y podrá observar que la espiral se forma haciendo un ángulo que debe ser de 10 grados, como un arbolito de Navidad o una pirámide. Para este ejemplo lo vamos a dejar en 0 grados. Ahora, en esta pestaña, la altura de la espiral es la única opción que aparece inactiva, porque se refiere a la altura total que debe tener la espiral. Como en este tipo de diseño que hemos seleccionado, hemos indicado que haremos una espiral con 2 pulgadas de separación entre cada vuelta y debe estar formada por 10 vueltas, la altura resulta ser un dato innecesario. Podemos cambiar el tipo o forma de diseño. Para ello, hacemos clic en la ventana desplegable de tipo y dentro de las opciones seleccionaremos otra, por ejemplo esta segunda que dice revoluciones de altura. La ventana del espacio entre vueltas se va a desactivar y el tamaño total de la espira se activará. En este caso, el dibujo que habrá podido notar se ha reducido, porque en esta ventana aparecía 1 pulgada por defecto, lo cual no es correcto, pues nuestro espiral tendrá un espesor de 1 pulgada. Así que este valor nos va a generar un error. Entonces cambiaremos la altura y le pondremos 10 pulgadas. Para que el programa realice el diseño, los valores deben ser coherentes. En la cantidad de revoluciones indica 10 revoluciones, que fue el valor del caso anterior que se ha quedado por defecto. Esto no puede dibujarse, porque con una altura de 10 pulgadas y 10 vueltas, cada vuelta se va a separar 1 pulgada y el espesor de nuestro espiral es de 1 pulgada. Por lo tanto, los datos son incoherentes. Así que cambiaremos la altura a 20 pulgadas. También podemos cambiar la cantidad de vueltas y reducirla a otra cantidad que le permita al programa ejecutar la función sin inconsistencias. Finalmente, hacemos clic en OK y ya tenemos nuestro espiral o bobina formada. Pues bien, eso es todo en este video. En el próximo crearemos una pieza y aplicaremos esta función para generar un corte, como se hace en una fresadora con una pieza real. Así que los espero.